Muy buenas tardes, mis estimados maestrantes. Por alguna razón veo que no nos pudimos conectar el día de hoy, pero sin embargo es importante para mí dejar, ciertos comentarios en lo que podríamos ver en la sesión. En esta ocasión vamos a tratar sobre la teoría y moneda, ¿no? La teoría monetaria, por decirlo de esta manera. ¿Por qué es importante estudiar los mercados financieros? ¿Por qué es importante estudiar el sistema financiero mexicano, no? Toda la economía del país se engloba precisamente en esto, en la parte central de lo que viene siendo el sistema financiero mexicano, y ahí se desglosa prácticamente todo el proceso de la economía del país. ¿Por qué digo esto? Ya que el sistema financiero mexicano es como un circuito. Esto se basa con dos factores muy importantes o dos organismos muy importantes que viene siendo Secretaría de Hacienda y Banco de México. ¿Cuál es el funcionamiento que tienen ellos? Es captar el recurso de la economía vamos a suponer, los ciudadanos, administrar ese recurso y canalizarlo a ciertas personas, sino que lo necesitan. Voy a poner un ejemplo. Si yo quisiera, eh, qué sé yo, que una institución bancaria me financiara la compra de un automóvil, no voy a ir directamente con el presidente de la República, ¿no? Tengo que tener un intermediario en el cual me pueda prestar o tener esa o darme esa facilidad para que yo pueda adquirir ese recurso. Entonces, ¿qué sucede? Que estas instituciones financieras vienen siendo las intermediarias de el sistema financiero, pero no me darían el recurso solo así. ¿Qué tendrían que pasar? Bueno, tendrían que pasar ciertas situaciones en las cuales, una, si soy apto, ¿verdad?, para esa fuente de financiamiento. Y no voy a poner únicamente la compra o la adquisición de un automóvil, sino que también voy a poner como ejemplo, quizás me interesa invertir en una empresa. Entonces, aquí se van a analizar esos factores, si realmente tengo la liquidez o solvencia para poder cubrir esa deuda, ¿sí? Si no voy a quedar debiendo, si en algún momento dado puedo amortiguar la tasa de intereses que que puedan ir surgiendo durante el tiempo que esté con el préstamo. Se tienen que analizar cómo se va a amortizar esa deuda, cuáles son las tasas de interés que se van a manejar. Vaya, a lo que voy es, ya vieron todo lo que implica, ya vieron todo lo que se genera con base a una situación. Hay un libro que les dejé como tecnolectura, en este caso se llama Moneda, Banca y Mercados Financieros. Ahí nos hace muchas preguntas en las cuales se enfoca una, por ejemplo, ¿por qué es importante el estudio de la banca en relación a las instituciones financieras, ¿no? Ahí nos mencionaba algo así como la tercera, o sea, parte en relación al sistema financiero es muy complejo, ya que este incluye a muchos tipos distintos de instituciones financieras del sector privado o del sector público. En este caso, incluye los bancos, las compañías de seguro, los fondos mutuos, las compañías de finanzas, los bancos de inversión. Vaya, es un conjunto de los cuales no solo es de que el sistema financiero mexicano regula la economía del país con Secretaría de Hacienda y Banco de México, no. Estas se subclasifican en diversos organismos de los cuales contribuye.
a la parte de administrar, ¿no? Y regresando al ejemplo que les había comentado, ¿no? Que si yo necesito una fuente de financiamiento para mi empresa, entonces, ¿cómo debo de regular esa situación? ¿Cuál es el punto acá? Que ustedes analicen y vean la importancia del estudio precisamente de este tema, ¿no? Cómo se va desglosando en sus diferentes facetas. Voy a compartir con ustedes una diapositiva donde hablamos de teoría monetaria. Quiero que vean que a partir de cuándo es que se lleva este estudio en general, ¿sí? Dice, bueno, aquí tenemos, dice que puede hacer la política, ¿qué puede hacer la política monetaria? Si hablamos, dice, la teoría y política monetaria como ciencia está avanzando con enunciados y contribuciones de todas las escuelas del pensamiento económico. Viene de tiempo muy, muy atrás, ¿sí? Dice, se puede considerar los aportes de Friedman como elementos esenciales que dieron inicio a estos avances. Una, en cuestión de política monetaria, se debe evitar constituirse en una de las principales fuentes de perturbación económica. En otro sentido, este debe proveer de un marco de estabilidad económica a través de la estabilidad de precios. Híjole, si hablamos de estabilidad en cuestión monetaria de nuestro país, muy inestable, ¿verdad? Un ejemplo que podría mencionar, ¿no? Si estamos hablando de la estabilidad económica, ¿qué les puedo decir? Nos suben el salario mínimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cada año dicen, ay, no, pues es que el salario mínimo sube a 200 y tanto cuando el año pasado estaba en 190 y tantos, 180 y tantos, ¿no? Pero, ¿qué sucede con esto, no? Suben eso, pero realmente los precios, simplemente en la canasta básica, ¿cómo se dispara? Provocando que el hecho de que a mí me hayan subido el salario mínimo, pues al final venga a quedar igual o peor de lo que estaba, ¿no? Entonces, aquí en relación dice que qué puede hacer en cuestión de la política monetaria. Bueno, aquí me gustaría que interactuáramos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podríamos llevar a esa política? Yo siento, ¿no? Oye, si me vas a subir, pues mantén un poquito bajo los precios para que yo pueda ver el rendimiento de lo que tú me estás subiendo. Pero pues desafortunadamente no es así. Otro punto es, se pueden neutralizar las distintas perturbaciones que surjan en la economía. Ahí es donde les mencionaba el hecho de decir, bueno, tú me estás subiendo el salario mínimo, bueno, pero entonces, ¿cómo queda? Ya no vamos a otros productos. Si vamos a simplemente a lo que sería la canasta básica, ¿cómo se modifica sobre la misma línea? Se dispara de tal manera que pues al final vengo a quedar en la misma situación, ¿sí? Los bancos centrales solo deben orientar sus acciones a variables que puedan controlar, recomendado control agregados monetarios. ¿Sí? Los bancos centrales deben comprometerse a la estabilidad de precios, pues pueden controlar la inflación y es lo que el público debe exigir de ellos. ¿Por qué hago esto? Porque resulta que pues sí pueden escuchar nuestras quejas, pueden escuchar, oye, a mí no me está siendo em, factible, ¿sí? No me está resultando. Y pues prácticamente esto, ¿quién me escucha? ¿Quién nos dice si está bien o no está bien? ¿Sí? Tengo
A ver. Entonces, todo esto es que se va manejando dentro de la política monetaria. Ahí se me quitó la pantalla, permítanme tantito. Aquí estoy. Este, y por último, bueno, en relación a esto, los bancos centrales deben comprometerse a la estabilidad de precios, pues pueden controlar la inflación y es lo que el público debe exigir de ellos. Pregunta, ¿nosotros podríamos exigir? ¿Quién en nuestro eh, país, de nuestro gobierno mexicano, todos, yo creo que acá todos nos quejamos, pero realmente no nos escuchan, ¿sí? Entonces, vuelvo a caer con el ejemplo, me subes el salario mínimo, pero también subes los precios, vuelvo a quedar igual y como les decía al un principio, quedo peor, ¿sí? Entonces, no hay una política monetaria como congruente, ¿no? A su vez, en cuestión del cambio de régimen en la economía monetaria, podríamos decir que Tylon resalta la mayor estabilidad alcanzada a partir de los 80 en las economías desarrolladas y a partir de los 90 en las economías del desarrollo. O sea, esto surge desde entonces, pero si nos vamos un poquito de historia, digo, me gustaría que analizáramos a partir de qué sexenio la economía de México se vino muy abajo, ¿sí? Porque si bien hemos analizado, bueno, desde que tenemos uso de razón, bueno, que cuántos presidentes han pasado de lo que ustedes conocen, ¿no? ¿Cuál ha sido ese sexenio que ha marcado en relación a esa economía que le ha afectado a México? ¿Sí? Entonces dice, menores niveles de inflación y crecimiento económico, vamos con menores volatilidades en comparación con las décadas previas. Por ejemplo, el uso de la tasa de intereses como instrumento operativo, las metas explícitas de inflación, políticas preventivas basadas en expectativas, transparencia, credibilidad, bancos centrales más sensibles al desempeño de la economía al tomar sus decisiones sobre la tasa de interés, reglas óptimas de políticas monetarias y los costos de bienestar por alcanzar inflaciones bajas, y dice, son menores. Mm, Me voy a quedar acá en relación a esto porque sí me gustaría comentar un poquito más. ¿Qué tanto conocemos al desarrollo de la banca de México? ¿Cómo, eh, qué opinan ustedes sobre esa parte de manejar y administrar los recursos del país? ¿Qué opinan sobre lo que está haciendo? Y me voy a ir a esta pregunta porque es parte fundamental de la economía del país. Lo que está haciendo hoy en día Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar la administración de nuestras empresas, ¿sí? Entonces, todo esto se va desarrollando con las actividades y las unidades que voy a ir manejando. Y sobre estas preguntas que les estoy mencionando, ojalá vean el video, me gustaría que participáramos en foro, ¿no? Me gustaría saber su opinión y ojalá nos pudiéramos conectar en la siguiente clase para que pudiéramos retroalimentar todos estos temas y ser mucho más enriquecedora nuestros conocimientos, ¿sale? Pues me dio mucho gusto, espero que nos podamos ver la siguiente semana en la videocápsula. De cualquier manera, está el material en la plataforma y estamos al pendiente por cualquier duda. Si ustedes quieren abordar un poquito más el tema, nos ponemos de acuerdo y estamos en contacto. Pues eso sería todo. Les agradezco mucho y estamos viendo.